Señor presidente de la Andy Brook McMaster, su señora esposa Ana y su señora madre Cira, señores ministros, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, señor embajador de Chile, doctor Ricardo Navarrete, señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, señor comandante general de las fuerzas militares, señor director de la policía, señores miembros de la Junta Directiva de la ANDI, su presidente, el doctor Fabio Andrés Saldarriaga, un saludo especial. Un saludo también a nuestro alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez. Un saludo y una felicitación a los galardonados, don José María Acevedo, que no se encuentra con nosotros, pero le enviamos un saludo muy afectuoso, nuestro querido amigo José Alberto Vélez y nuestro nuevo ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. Todos los gerentes regionales y representantes de las empresas afiliadas a la ANDI, los conferencistas nacionales e internacionales. Saludamos a Nicola Bolucci, que nos acompaña el día de hoy y que tanto nos ha ayudado en nuestro ingreso a la OCDE, a los medios de comunicación. A todos un saludo muy especial. Luis Carlos Villegas decía que llevaba 20 asambleas de la ANDI. Yo llevo más. La primera vez que asistí a una asamblea de la ANDI fue en el año 91. Carlos Arturo Ángel estaba recién elegido presidente de la ANDI. Y desde entonces, como ministro de Comercio, como ministro de Hacienda, como ministro de Defensa y ahora como presidente, creo y me honro de ser el funcionario en la historia de Colombia que más ha asistido a estas asambleas. Esa primera asamblea, año 91, recuerdo perfectamente mi mensaje. Les dije a los industriales de entonces, a los empresarios de entonces, muchos de ellos veo aquí todavía presentes, que yo venía del sector privado, del periodismo, pero que había aprendido durante 10 años en mi trabajo con la Federación de Cafeteros a apreciar, a valorar la concertación entre el sector público y el sector privado. En la Federación era por ley, todavía. Hoy se sientan los ministros en el Comité Nacional de Cafeteros con los cafeteros a concertar. Y dije entonces que esa concertación, en lugar de la confrontación, en ese momento sí que era importante, porque nos estábamos abriendo a la economía mundial. Las economías cerradas, y Colombia no era una excepción, habían generado una confrontación entre el sector público y el sector privado. Se veían como adversarios, se veían como enemigos. Lo que el sector privado hacía, los funcionarios lo miraban con cierta sospecha, con cierto recelo. Y si nos íbamos a abrir a la economía mundial, teníamos que concertar y coordinarnos para poder triunfar en esa competencia a nivel mundial. Y por eso le hacía un llamado a los industriales y a todos los gremios y a todo el sector privado a que concertáramos. Inclusive recuerdo muy bien que con Carlos Arturo Ángel y en ese momento varios de los miembros de la Junta Directiva de la ANDI diseñamos muchas de las instituciones que a mí me correspondió crear, Bancoldex, Proexport, donde hoy todavía tienen asiento, en muchas de ellas en forma mayoritaria, el sector privado. Siempre he considerado a los industriales como mis aliados y siempre he querido ser aliado de los industriales. Fueron mis aliados en ese momento de cambio tan profundo en la economía colombiana,
como fue la apertura económica. Unas decisiones difíciles, siempre consultadas con la ANDI, siempre consultadas con los gremios de la producción. Fueron mis aliados en ese momento tan difícil del Ministerio de Hacienda en la peor crisis económica de Colombia de los últimos 100 años. Un crecimiento negativo de 4.5%. Una situación que ameritaba unas reformas muy profundas. Recuerden ustedes cuando asumí el Ministerio de Hacienda que los periodistas me preguntaron: ¿y usted qué le ofrece al pueblo colombiano? Y le dije, pues por el momento solamente sudor y lágrimas, porque teníamos que hacer unas reformas muy impopulares, pero necesarias. Y ahí siempre estuvieron ustedes, la ANDI, los empresarios, apoyando. Como lo recordaba Luis Carlos, cuando me designaron ministro de Defensa, momento crítico en nuestra lucha contra la guerrilla, lo primero que hice fue acudir al sector privado, acudir a los empresarios, a decirles: ayúdenme. Fui a donde Luis Carlos: necesito recursos para continuar el fortalecimiento de nuestras fuerzas. Y no titubearon ustedes. Inmediatamente le dieron la bendición. Aprobamos en el Congreso los recursos necesarios para continuar ese fortalecimiento de las fuerzas. Y hoy podemos decir que ese fortalecimiento nos ha llevado a tener las Fuerzas Armadas mejor capacitadas, mejor equipadas de toda nuestra historia, y nos ha permitido acariciar esa posibilidad de la paz. Y ahora lo que espero, y ojalá sea así, y le agradezco muchísimo, Bruce, sus palabras en representación de la ANDI, tenemos que trabajar juntos por conseguir ese sueño que llevan los colombianos durante más de 50 años, que es el bien supremo de cualquier nación, que es conseguir la paz. Yo soy católico, voy a misa, no todos los domingos, pero cuando uno va a misa hace un acto de fe, reza el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo he venido a este templo de los industriales también a hacer un acto de fe, a decirles en qué he creído, en qué creo, y en qué creo que debemos creer los colombianos para tener un mejor futuro. Yo creo que este país, y ustedes conocen mis 3 pilares, en primera instancia merece y necesita la paz. Yo creo que este país necesita hacer todo lo posible para cerrar las brechas. Hay demasiada desigualdad todavía entre personas, entre regiones, y creo firmemente que la educación es el camino más efectivo de movilidad social y de transformación, precisamente para lograr más equidad, más prosperidad. Para eso se requiere una economía sólida, una economía que crezca, una economía fuerte. Y para esa economía sólida, fuerte y que crezca, necesitamos una serie de factores presentes que hemos venido buscando. La responsabilidad fiscal, que es lo que genera confianza, la confianza que es tan importante en el manejo de cualquier economía. Y por eso aprobamos en el Congreso reformas constitucionales y la regla fiscal, que nos obliga a mantener esa responsabilidad fiscal. Necesitamos, por supuesto, una mejor capacitación de nuestra mano de obra, de nuestros gerentes, una mejor educación superior, universidades también,
en educación para los tecnólogos, los técnicos, porque ahí hay un factor primordial de competitividad. Una economía fuerte requiere de libre comercio. Una economía que, si quiere crecer a tasas altas, requiere de libre comercio. Eso está totalmente comprobado a través de todo tipo de series históricas. Los países, entre más se abren, mejor les va. Se vuelven más competitivos, crecen más. Para ello, los tratados de libre comercio son un instrumento. La creación de la Organización Mundial de Comercio hace 24 años y donde participamos muy activamente con la ANDI es necesaria. Ese acceso a los mercados se vuelve una condición fundamental para poder tener esa economía fuerte y que crezca. Necesitamos una buena infraestructura, no solamente en carreteras, sino en aeropuertos, en puertos y una buena infraestructura en materia tecnológica. En este mundo de hoy, la tecnología tiene que ser un factor cada vez más importante para aumentar la productividad, para poder tener instrumentos que nos vuelvan más eficientes. Necesitamos, para tener esa economía fuerte, crecer en materia de inversión, generar más inversión, atraer inversión, y para eso se requiere seguridad jurídica y se requiere seguridad personal. Yo he compartido hace mucho tiempo la tesis de los romanos, que la seguridad debe ser la primera ley de la República, porque sin seguridad no pueden operar las demás leyes, se vuelven inocuas. Por eso hemos priorizado siempre la seguridad como factor fundamental para la confianza, para el crecimiento económico, para la generación de prosperidad. Yo creo firmemente en el sector privado, en el papel de los empresarios como motores del crecimiento. He sido un partidario y un defensor de la tercera vía, que, como muchos de ustedes saben, se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque pragmático, se aplica a los países y a los sectores, porque los mercados en unos sectores funcionan mejor que en otros. Cuando no funcionan se requiere la intervención del Estado. Cuando funcionan, el Estado puede retirarse, replegarse. Y ese enfoque pragmático es el que le ha generado más prosperidad a los países que lo han aplicado en su momento. Lo aplicó Estados Unidos en su momento y generó la mayor prosperidad que ha tenido Estados Unidos en el último siglo. Lo aplicó la Gran Bretaña en su momento y el crecimiento y la generación de prosperidad en la Gran Bretaña nunca había sido tan buena. Lo aplicó Brasil en su momento, lo aplicó Chile en su momento. Y ese es un enfoque en el cual creo firmemente que es el apropiado para Colombia. Yo creo en la integración económica, en un mundo cada vez más globalizado, en la medida en que podamos integrarnos a ese mundo, a esos mercados, y con los países con los cuales podemos generar sinergias. Eso es un factor de competitividad y de fortaleza en cualquier economía, pero no cualquier integración. Por eso promovimos la Alianza del Pacífico, que se ha convertido en muy poco tiempo en el proceso de integración más exitoso en toda la historia de América Latina. Muy en contraste, por ejemplo, con la integración de países como los países del ALBA o inclusive los países del Mercosur, que tienen otro concepto de integración. Yo creo en el que estamos aplicando en la Alianza del Pacífico. Yo creo en la diplomacia pragmática y efectiva.
En un mundo como el de hoy, las relaciones exteriores se vuelven fundamentales. Y uno puede tener buenas relaciones con todos los países, así piensen muy diferente. Es un principio elemental. Es la aplicación de la realpolitik a la diplomacia. Así puede uno operar con mucha más efectividad en los escenarios mundiales. Y eso es lo que estamos aplicando. Yo creo en el buen gobierno, los principios del buen gobierno. Un gobierno que busca la eficacia, un gobierno que busca la eficiencia, un gobierno que busca la transparencia. Bruce lo mencionaba, la lucha contra la corrupción, y un gobierno que rinde cuentas. Eso es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 15, 20 días. Esta mañana culminamos un ciclo con el Departamento Nacional de Planeación aquí en Cartagena, rindiendo cuentas y priorizando qué vamos a hacer en los próximos 3 años. El buen gobierno es una condición necesaria para tener una buena economía. Este credo es el que hemos venido aplicando y es un credo que está produciendo resultados. Ustedes vieron este libro que repartimos antes de que entraran a este salón y ahí están los resultados. No los voy a aburrir con describirlos, pero son resultados importantes. Y vamos avanzando. Y la vida, como la economía, nos trae sorpresas, algunas de ellas desagradables. Aparecen dificultades cuando menos lo piensa uno. Nos apareció una dificultad. Se descolgó el precio del petróleo, nuestro mayor producto de exportación. Se descolgaron los precios de los productos que exportamos, en su mayoría los colombianos. Y eso nos generó unos problemas serios, graves, en materia fiscal, en materia de balanza cambiaria. Pero para eso hay que aplicar esos principios en todo momento, en las duras y en las maduras. Y la respuesta ha sido una respuesta prudente, oportuna. El ministro Cárdenas ayer creo que les habló, una austeridad inteligente. Nos tenemos que apretar el cinturón. Si se le caen a uno los ingresos, pues tiene que apretarse el cinturón. Pero ¿cómo lo hace? Afectando lo menos posible el crecimiento a los más vulnerables. Y por eso esa palabra apropiada, austeridad inteligente. Pusimos en marcha el plan que hemos denominado el PIPE 2.0, que ustedes conocen muy bien, 17 billones de pesos de inversión en sectores que jalonan la economía, la creación de por lo menos 300.000 empleos. Y también conozco muy bien que hay preocupaciones. He hablado con muchísimos de ustedes. La mayor, lo mencionó Bruce, los impuestos. Los impuestos. A mí me tocó también pagar mis impuestos. Y soy consciente de lo que eso significa, porque me tocó pagar muchos más impuestos de los que pagué el año pasado. Creo que a ustedes también les sucedió lo mismo. Esos impuestos, primero que todo, quiero agradecerles a ustedes que esa contribución, porque estos resultados que vemos ahí son en buena parte producto de esos impuestos que se requerían en estas condiciones. El país, como ingreso tributario, tiene un nivel por debajo del promedio, 15% más o menos a nivel nacional, 22, 23% si sumamos otro tipo de impuestos. Pero soy el primero en reconocer que quienes pagamos los impuestos que estamos obligados a pagar, y los pagamos todos, estamos pagando demasiado, que las empresas están pagando demasiado, que si bien
los ingresos en su totalidad, como porcentaje del tamaño de la economía, está por debajo del promedio, las empresas que están pagando sus impuestos están bien por encima del promedio, y eso nos indica que nuestra estructura tributaria no es la adecuada. Lo sabíamos cuando aprobamos la última reforma, lo discutimos con Bruce muchas veces, con muchos de ustedes, y discutimos una fórmula que pudiera mantenernos dentro de la senda fiscal, pero obligarnos en el futuro a hacer la reforma que este país necesita hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que cuando dejé el Ministerio de Hacienda, dejamos también una reforma cocinada que luego no fue aprobada. Y venimos acumulando reforma tras reforma hasta tener un sistema que no es equitativo, que no es progresivo, que no es amable con la inversión, que no es competitivo. El impuesto al patrimonio, que comenzó a bajar y que desaparece en el año 2018. Me tocó pagar, creo que a ustedes también, más plata este año, a pesar de que la tarifa bajó. ¿Por qué? Porque los activos se valoraron, se incrementaron en un promedio en un 60% en los últimos 4 o 5 años. Él cree que es un impuesto muy pesado, también va a desaparecer de aquí al año 2019. ¿Y eso qué nos indica? ¿A qué nos obliga? A hacer la reforma estructural, esa reforma que hace mucho tiempo, desde que comenzamos a abrir la economía, está pidiendo el sector privado y el país. Y vamos a hacerla, y vamos a hacerla con cuidado, y vamos a hacerla concertada. Tengan ustedes la seguridad de que esto no lo vamos a sacar, esta misión de expertos que está estudiando unas propuestas, tenemos de la OCDE otras propuestas, tenemos del BID otras propuestas, y nos sentaremos con ustedes a diseñar la mejor reforma posible. Y lo que les puedo garantizar desde ya es que para las empresas que hoy pagan sus impuestos no hay ninguna posibilidad de que se incremente la carga tributaria. Si acaso tiene que disminuirse, hay que ampliar la base, volver el sistema tributario un sistema progresivo, entre otras cosas para buscar reducir esas brechas y esa inequidad en nuestro quehacer cotidiano y en nuestra economía. Esos impuestos se han invertido bien. Hemos querido invertirlos de la mejor forma y de la forma más transparente posible. Aquí está el doctor Juan Martín Caicedo. Tal vez de las inversiones más grandes que estamos haciendo es el sector de la infraestructura para mejorar la competitividad. Y ahí hemos hecho las cosas de forma tal que en lo que llevamos no hay un solo reclamo sobre la forma como se han venido invirtiendo esos impuestos. Otro problema, otra dificultad, la balanza comercial. Tenemos que equilibrarla. La balanza comercial está en un desequilibrio de cerca de 6 billones de dólares, 6.000 millones de dólares. El déficit lo podemos corregir fácilmente si trabajamos juntos. Doctor Saldarriaga, si hacemos lo que queremos de sustituir las importaciones de maíz y de soya, con eso solo podemos reducir el déficit en 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares. Y se puso a funcionar ya Reficar, ya se prendió la llamita, la primera llamita, y eso se va a ir prendiendo más y más de aquí a marzo del año entrante. Eso solo va a reducir el déficit comercial en 2 billones de dólares. 1.200 por
exportaciones y 800 por sustitución de importaciones. Y ahí está, más o menos, con esas dos medidas nomás, ese déficit saldado. Está el tema de la tasa de cambio. Hace un año, en las encuestas que le hacían a los industriales, en la encuesta de ustedes mismos, ¿qué es lo que más le preocupan a los empresarios, a los industriales? La tasa de cambio. ¿A cómo estaba? Más o menos a 1.800. Un año después, ¿qué es lo que más les preocupa a los industriales y a los empresarios? La tasa de cambio. ¿A cómo está? A 3.000. Eso ha sido una constante. Cuando estaba yo en el Ministerio de Comercio hace 24 años, la tasa de cambio, ¿cómo nos vamos a abrir a la economía si tenemos esta tasa de cambio? Cuando estaba el Ministerio de Hacienda, ¿qué les preocupa? La tasa de cambio. Siempre ha sido una constante de preocupación. Pero yo tengo una filosofía y una forma de actuar en la vida. A mí me gusta que esas dificultades que se nos presentan inexorablemente en la vida, en la economía, como sugieren los chinos, hay que volverlas oportunidades. Y en eso, por ejemplo, la tasa de cambio puede ser una gran oportunidad. Es, y ustedes más que nadie lo conocen y lo han sufrido, es una verdad de a puño, que la reevaluación del peso durante tanto tiempo frenó la expansión industrial, frenó la competitividad, era un lastre. Estábamos al borde de entrar en la enfermedad holandesa, yo lo he llamado el resfrío holandés. Estábamos dependiendo demasiado de nuestras exportaciones minero-energéticas. Por eso digo yo que esto es una especie de bendición que nos va a obligar a buen momento a trabajar juntos para reajustar la economía y darle mucha más vitalidad, mucha más fortaleza y competitividad a los sectores no minero-energéticos. Y esa es la transición productiva que hablaba también el ministro de Hacienda el día de ayer, para que trabajemos juntos en esa transición productiva que puede convertirse en una enorme oportunidad. Hay que recobrar el optimismo. El pesimismo es como la kriptonita de la economía. El optimismo es la gasolina de la economía. Tenemos que recobrar ese optimismo y afortunadamente tenemos con qué recobrar ese optimismo. En las encuestas que aparecen en los periódicos, en las revistas, en las encuestas en que al gobierno le va muy mal, al presidente le va muy mal, y la gente le pregunta, ¿y cómo va la economía? Muy mal. ¿Y a usted cómo le va? No, a mí me va bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el empleo. ¿Cómo va el empleo? Muy mal, 80%. ¿Y a usted? No, a mí me va bien. La cifra de junio de empleo fue la mejor cifra en la historia. La encuesta de la ANDI, los pedidos que indican el futuro, está por encima de los promedios históricos. Y los inventarios, por debajo. O sea, van bien las ventas. El 64.4% de los empresarios piensa que la situación de su empresa es buena. Y hablando con muchos de ustedes, me perdonan que cite un solo caso, Nutresa, el mes de julio, récord en las ventas, nunca habían tenido ventas tan grandes, crecieron las exportaciones 11%. Acabo de recibir las cifras del DANE que se publicaron hace unos minutos, hace media hora. Estábamos en rojo en crecimiento de la industria, pasamos a negro. 1.5% de crecimiento positivo. Y eso es sin reficar. Si le agregamos reficar, esa cifra se vuelve 2.8%. Las ventas aumentaron 3.2%. El empleo industrial
aumentó 1.1%. Viene el empleo creciendo todos los meses, el empleo industrial desde julio del año pasado. Todo este año creció el empleo. 25 sectores de 39, según el DANE, las cifras que acaban de publicar, crecieron. No crecen, ¿cuáles sectores? Los que tienen que ver con hidrocarburos y sus derivados. Y acompañada de esas cifras están las cifras de comercio, que también son muy positivas, 5.1% de crecimiento y 5% de crecimiento en el empleo en el comercio. De manera que aquí hay una materia prima importante para poder salir adelante de esta tormenta que nadie está desconociendo. La región está pasando por una situación muy difícil. Brasil está creciendo negativamente, ni hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, Chile y Perú están creciendo menos como Colombia. Pero aquí tenemos una oportunidad de oro, vamos a crecer 6, 7 veces por encima del promedio latinoamericano. ¿Y cómo podemos aprovechar esta coyuntura para fortalecer esa competitividad? Trabajando juntos. Y yo lo que he pensado, Bruce, y lo discutí con usted, es que aprovecháramos esta asamblea para hacer a todos los ministros preguntas que ustedes mismos están haciendo. Hicimos como una especie de sondeo. ¿Qué les preguntarían ustedes a cada ministro? Y ahí vamos a hacer este ejercicio rápido para que podamos tener una visión panorámica de qué estamos haciendo precisamente para ver cómo podemos identificar esas zonas donde podemos trabajar juntos. Entonces, si ustedes me permiten, yo me voy a volver a sentar allá y voy a hacer las preguntas a los ministros para que al final podamos entonces tener unas conclusiones que espero nos permitan trabajar juntos, concertar, sector privado, los industriales y el gobierno. Entonces, rápidamente voy a hacer unas preguntas con algunos de los ministros y después Bruce me ha pedido que si puedo abrir a las preguntas aquí de ustedes y después concluimos. Sí, presidente. El presidente ha permitido que haya algunas preguntas del público, para eso hemos creado un correo que lo pueden utilizar desde sus celulares, que se llama preguntelelgabinete@andy.com.co. Allí vamos a compendiar las preguntas y podremos seguramente tomar algunas después de que el presidente le haya hecho directamente las preguntas que él ha compendiado a los ministros. A ver, voy a ser bastante drástico en el tiempo. Respuestas breves, preguntas breves. Estas preguntas son preguntas que ustedes mismos nos han sugerido que hagamos a los ministros para hablar sobre temas específicos. Yo comenzaría por la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Ministra, usted ha dicho que la meta para las exportaciones de aquí al 2018 de los productos no minero energéticos será de $30.000 millones. ¿Cómo piensa usted, deme 2 o 3 prioridades de cómo piensa usted que podemos lograr esa meta? Y otra pregunta que me han sugerido, ¿dónde está el decreto de los aranceles? ¿Cuál le contesto primero, presidente? La que quiera. El decreto. ¿Dónde está el decreto? Ministro de Hacienda. Está aquí y lo vamos a firmar hoy. Muy bien. Muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta, presidente. El ministerio se ha convertido en un ministerio de la microgerencia.
Y con usted hemos venido teniendo reuniones con los diferentes sectores y yo viajando a las regiones. ¿Para qué? Para mirar cuáles son los obstáculos que tienen los exportadores para poder exportar más y mirar también cómo aprovechamos y profundizamos más los acuerdos comerciales que tenemos. Tenemos 1.500 millones de consumidores en el mundo que tenemos que aprovechar a través de la innovación. ¿Y cómo se hace eso? Destruyendo barreras. Entonces le voy a decir, presidente, rápidamente, qué me han pedido y qué he hecho. Falta mucho. Rápidamente. Primero, instrumentos de comercio, zona franca, ya pasó al ministerio. De 18 meses que se demoraba una solicitud, nos vamos a demorar 5 meses. Plan Vallejo, de 8 meses a 1 mes. Segundo, reuniones con el INVIMA, y aquí un reconocimiento al ministro de Salud que me ha ayudado muchísimo. 90% de las solicitudes resueltas con los trámites y los comités que hacemos con empresarios y el INVIMA. Ley anticontrabando, eso es un trabajo con el Ministerio de la Hacienda, la DIAN y nosotros, y hay resultados que ahora usted los dirá también. El COMPES de innovación, por cada peso que se invierta en la empresa privada, hay un beneficio tributario de 1.75. Listo, presidente. El coordinador de los puertos, porque teníamos muchos problemas entre la DIAN, entre antinarcóticos, el INVIMAS, el ICA, ya están en los puertos el coordinador, presidente. Las convocatorias de Impulsa para innovar y para emprendedores a 0 costo para ustedes, a fondo perdido. Ayer lanzamos aquí la primera convocatoria por 21.000 millones de pesos. Créditos en Bancoldex, que están el PIPE 2.0, 230.000 millones de pesos en crédito, el 89% de ellos dedicados a la mediana y pequeña empresa. Clústeres, que es muy importante, 55 clústeres los hemos financiado en las regiones. El Profía, que es la ayuda al sector automotriz, 7 años duró para sacar el decreto de Profía. Lo sacamos el mes pasado. Aquí debe estar Camilo Ginás, que estaba muy contento, y el sector automotriz y el de autopartes también. Los certificados de inspección en el INVIMA, de 30 días a 3 días. El decreto de aranceles, pues ya lo tenemos. Dificultades para exportar la tilapia y la trucha. Por instrucciones suyas ya, presidente, listo. Contingente que me pidieron para exportar vehículos al Brasil. Eso no lo sabía, presidente, no se lo había contado. Listo. Aquí debe estar Colmotores. Vamos en 3 años a exportar 40.000 vehículos al Brasil. La factura electrónica, chuleada también. El estatuto aduanero con la DIAN, ya está listo. Lo hemos trabajado durante muchísimos meses con el sector privado. En septiembre estará. Las aprehensiones menores, hoy lo decía también la DIAN Santiago, también chuleado. Y hay muchas más, presidente, porque las 1.300 empresas con quien nos hemos sentado, cada una de ellas ha manifestado sus obstáculos. Llevamos una matriz y vamos con cada una de ellas también mirando y chequeando qué tenemos. Y si sigo, pues me demoro mucho, y como usted me dice que rapidito. Y yo agregaría que algo que nos han pedido mucho: crédito de largo plazo, y que ProColombia acompañe a los industriales, a los empresarios a conquistar nuevos mercados. Eso hay que hacerlo. Ya hicimos además ayer una labor. El presidente se puso la camiseta de vendedor
de Cotecmar. Aquí está el almirante Cotecmar. Vendimos unas lanchas a Panamá y a Honduras por 120 millones. Eso es, entonces hay que continuar en eso. Muy bien. Ministra de Transporte. Aquí estuvo el profesor Sheffi de MIT, experto en competitividad, experto en cómo sobrevivir y ser exitoso en una economía cada más global como la nuestra. Mencionó 3 temas: infraestructura, capital humano y logística. En infraestructura ustedes ya conocen lo que estamos haciendo. En capital humano también conocen lo que estamos haciendo. En materia logística, ministra, ¿por qué rápidamente no nos dice qué es lo que vamos a hacer en materia logística? Porque ahí sí, como dicen, en los detalles se encuentra el diablo, y entonces uno puede tener unas grandes carreteras, unos grandes puertos, pero si en la parte logística no funcionamos, pues se va a perder mucho de ese esfuerzo. ¿En qué estamos haciendo en materia logística? Y muy breve, ministra, porque sé que se nos está alargando el tiempo. Sí, presidente, trataré de ser lo más breve posible. Pues el primer punto es poner esa infraestructura efectivamente en marcha, que nos va a generar inmediatamente un salto en la infraestructura, que significa eficiencia logística, significa competitividad, y que significa y se traduce en unos ahorros en los tiempos de desplazamiento y costos de operación. Nuestros ejercicios, nuestros números nos indican que el 20% vamos a generar de ahorros con poner esa infraestructura y ese esfuerzo monumental que el gobierno ha hecho. Entonces, primer punto, hacer la tarea. Segundo punto, usted mencionaba en su intervención, en su discurso ahorita, cómo la tecnología puede aprovechar para mejorar la eficiencia. Pues Colombia avanza en infraestructura inteligente de transporte. Nosotros estamos trabajando desde su gobierno, se ha venido trabajando en la necesidad de implementar los peajes electrónicos. Pues ya tenemos definida la interoperabilidad comercial. ¿Eso qué significa? Que podamos permitirle a que los usuarios puedan tener un único dispositivo con elementos de seguridad pasiva para utilizar las vías sin importar quién sea el operador, el concesionario o cualquier corredor vial. Que tengamos unos peajes electrónicos con interoperabilidad comercial. ¿Cuándo lo vamos a tener? En la primera semana de septiembre expediremos la reglamentación para la implementación de los sistemas de peajes, y el 15 de septiembre vamos a abrir la licitación pública para contratar la operación de los peajes en las vías no concesionadas. Y en las vías concesionadas, a través del proyecto de 4G, existe ya la obligación en los contratos de adoptar esa reglamentación, tecnología RFID, que el Ministerio ya ha adoptado con anterioridad. De manera que ese es un punto importante que nos genera también ahorros en los tiempos de desplazamiento. Y un par más de herramientas, el portal logístico y los sistemas de enturnamiento, que lo que nos dan es la visibilidad y transparencia en el proceso logístico, que permiten la trazabilidad de la información. Yo quiero mencionarle otro tema muy importante. A partir de la necesidad de seguir construyendo infraestructura, como fue el caso de la construcción de la vía de Mediacanoa a Lobo Guerrero, en la vía Buga-Buenaventura, vimos la necesidad de crear los corredores logísticos, de mirar todos los actores de la cadena que hacen parte del corredor logístico. Y es así como, a partir de esa necesidad y de las restricciones que se generan en la vía, hoy operamos con 107 horas de disponibilidad a la semana y 61 horas de restricción, es decir, operamos con el 63% del tiempo y atendemos las necesidades de comercio exterior del corredor. ¿Y cómo pudimos hacerlo? Lo pudimos hacer a través de la creación de un comité de seguimiento público-privado, es decir, que estamos ahí todas las entidades del gobierno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, la DIAN, el INVIMA, el ICA, los privados a través de los gerentes portuarios, a través de los gremios, la ANDI,
hicimos unos acuerdos operativos que nos permiten mirar los indicadores de eficiencia y mirar el corredor logístico. Pues eso lo que nos permite es que un corredor se sumen las eficiencias del corredor y que podamos mirar cómo podemos optimizar esos tiempos. Yo ayer escuchaba, y ya para terminar, en un panel que varios de los empresarios hacían, que uno de los grandes avances que se han obtenido en materia de la industria, y ponían el caso de la energía, era a través de pactos. Pues yo quiero hoy proponerles un pacto a los empresarios, un pacto por la eficiencia de los corredores logísticos, un pacto por eficiencia en transporte, de manera que nos unamos el público-privado y midamos, porque lo que no se mide no es susceptible de mejora. Y ahí hay mucho espacio. Muy bien, gracias, ministra. Ministro de Minas, en todas las reuniones que yo he tenido más de 8 o 9 reuniones con diferentes empresarios, exportadores industriales, precisamente para identificar cuellos de botella, para ver cómo podemos acelerar los procedimientos, tomar decisiones que sean oportunas y convenientes. En todos ha surgido el tema del costo de la energía. Y específicamente ha surgido el tema del costo de la energía de la UAC, el problema de los precios en bolsa por los costos de generación y el problema de la escasez en la oferta de contratos para la industria. Brevemente, ministro Tomás, ¿dónde está? Ahí, cuente qué vamos a hacer en esos 3 temas específicos para ir bajando el costo de la energía. Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos. Creo que lo primero, presidente, es que uno tiene que poner el tema de los costos de energía en dónde estamos específicamente. Y aquí nos hemos gastado mucho tiempo y esfuerzo en saber cómo está Colombia frente a otros países. Y aquí hemos mirado estudios que se hicieron con participación de la industria, los hemos actualizado esos estudios, nos hemos dado a la tarea de llamar a las comisiones de regulación, a los ministerios de otros países de la región, hemos hablado con industriales que tienen participación, presencia en varios países, y la conclusión de hacer eso es la misma. Estamos más o menos a media tabla. Hay unos países que tienen tarifas de energía más baratas, hay unos países que tienen tarifas de energía más caras. Sin embargo, como usted lo anota, recientemente ha habido un aumento en los precios de la energía. En el caso de los contratos ha sido más estable, en el caso de la bolsa más fuerte. Y las razones están principalmente en la escasez de contratos. Si bien hoy en día tenemos suficiente energía para cubrir la demanda de los próximos 5 años, sí hay una deficiencia de contratos. Una parte de nuestra generación eléctrica de respaldo está en combustibles líquidos, que son combustibles que no permiten hacer contratos a unos precios y cubrirse de las variaciones en precios como lo quisieran los industriales. Y ahí la solución tiene que pasar por la sustitución de esa generación con líquidos por una generación mucho más eficiente. Y en este sentido, presidente, le cuento que en el día de ayer, después de muchos meses de trabajo, firmamos y publicamos para comentarios de toda la industria, de todos los sectores energéticos y no energéticos, una resolución que pretende hacer eso, hacer unas subastas que puedan sustituir esa deficiencia o que puedan encontrar una oferta que sustituya esa generación que no se tiene o esa oferta, ese déficit de contratos que no tenemos hoy en día. Es unas subastas que se tienen que hacer con unas reglas especiales, es unas subastas que tienen que ir llenando paulatinamente el déficit que tenemos de contratos para que se haga con tecnologías que nos permitan tener los precios y la estabilidad que queremos, y es una propuesta en que se tiene que ir asignando el cargo por confiabilidad, que es como se van remunerando a las plantas de generación en función de sus méritos. Entonces, en síntesis, presidente, creo que tenemos aquí una propuesta que es muy positiva, creo que remunera y cumple los compromisos que se le han hecho al sector energético, pero creo que da una señal de eficiencia en la sustitución de líquidos y en una mayor competitividad en los precios de la energía. En los otros 2 temas que usted decía, los precios de bolsa y el tema de las tasas de remuneración o el WACC o el costo de capital, en el caso del gas natural, ya expedimos el nuevo WACC, fue un WACC que
que bajó un poco menos de 4 puntos. Ahí va a haber un alivio en las tarifas, pero lo más importante es que mantiene los incentivos para que se siga haciendo expansión e inversiones en materia de gas. No en vano, 2 millones de colombianos, 2 millones de familias más tienen gas, entonces tenemos que balancear esos dos mundos, el mundo de asegurar que las tarifas sean lo más eficientes posibles, pero que no detengamos la expansión del sistema. En cuanto a los precios de la bolsa, la idea, como ustedes bien saben, nuestra matriz energética es principalmente agua, luego la hidrología afecta muchísimo los precios de bolsa. Hemos tenido un 14 y un 15 donde no ha llovido mucho y eso se ha reflejado en los precios de bolsa. Aquí lo importante es mantener la competitividad al máximo posible, lo importante es estar seguros de que podemos recibir nueva oferta en nuevos jugadores y que entren los proyectos que están entrando este año. Este año ya entró Hidrosogamoso, ahora va a entrar el Quimbo, que es energía hídrica, y en los siguientes años, al ritmo que viene, vamos a tener cerca de 2.000 megas más cuando entre Hidroituango. Gracias. Ministro de las TIC, ya tenemos conexión con todos los municipios, fibra óptica, banda ancha. Eso creo que es un paso importantísimo, pero vamos por la mitad. Falta ver cómo aprovechamos eso, cómo desarrollamos software para utilizar esa infraestructura que ya está instalada y cómo incentivamos los BPOs. Brevemente, ministro, porque el tiempo apremia, ¿qué va a hacer con eso? Presidente, buenas noches a usted y a todos y cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Evidentemente, la conectividad en su gobierno ha sido muy exitosa. El reto que tenemos no solamente es para promover el tema de software, sino adicionalmente de otros sectores. Sobre el primero, el crecimiento ha sido valioso, multiplicando las ventas prácticamente por 2. Entre el año 2010 y 2014 se lograron vender en este sector algo más de 5.9 billones de pesos, pero todos y cada uno de los industriales, de los empresarios, nos han venido señalando una preocupación puntual: la ausencia de talento tanto certificada como no certificada. Y por esa razón, en ese sentido, hay 2 estrategias muy valiosas que se pusieron en marcha desde ya hace algunos meses junto con el Ministerio de Educación, presidente. El primero de ellos, lograr que en este sector pueda existir la posibilidad de responderle a la necesidad tanto en técnicos como tecnólogos, como también profesionales, con una inversión enormemente grande, casi de 300.000 millones de pesos, que nos va a permitir de aquí hasta el 2018 estar generando algo más de 57.000 nuevos profesionales. Pero, presidente y amigos empresarios, hay una serie de personas en particular, por ejemplo, en los BPOs, que están requiriendo talento no certificado o talento certificado con bajas horas de producción. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el SENA para lograr que esas personas que hoy tienen esas virtudes puedan desarrollar activamente los procesos y de esa manera poder responderle al mercado en lo que se está necesitando. En segundo lugar, la ministra Cecilia Álvarez mencionó rápidamente en este momento, sé que lo hizo ayer de manera profunda, el reciente COMPES 3834, que promueve nada más y nada menos que la investigación, el desarrollo tecnológico y algo tan importante como la innovación. El mundo está cambiando y está cambiando mucho más rápido que la regulación, y en ese sentido la decisión que se tomó en este COMPES va a permitir algo muy importante: corregir 2 fallas del mercado esenciales. La primera, la ausencia de financiación en gran momento para las empresas que quieren innovar permanentemente. Y la segunda, innovar no siempre garantiza el éxito. Y por esa razón, crear o generar es importantísimo que tenga la posibilidad de tener un apalancamiento desde el punto de vista tributario, en este caso de beneficios tributarios. Y por esa razón, presidente, estoy absolutamente seguro que para todos los industriales va a ser muy útil las normas que contempla este COMPES, porque va a permitir así no solamente desarrollar, sino actuar. Y terminaría con 2 puntos muy contundentes. El primero, el muy importante,
esfuerzo que estamos haciendo con la Cámara de BPOs de la ANDI, particularmente en un trabajo conjunto en materia de ciberseguridad, que para el gobierno, pero también para los organismos internacionales, representa una gran importancia, no solo por los avances, sino algo muy valioso, por la responsabilidad que tenemos todos. Tenemos que entender que este es un problema latente en el mundo y que de no controlarlo, de no cuidarnos, se puede generar una dificultad. Y por último, usted recibió el país con un promedio… Se le acabó el tiempo. Bueno, pero no le cuento esa última. A ver, rápido. Rápidamente. En 2010, usted recibió el país con un promedio de 20 niños por computador. Ya en este momento va en 7 niños por computador. Y en el 2018 va a lograr un promedio en el país muy valioso de 2 niños por computador. La alianza que estamos haciendo con todos los clústeres de software es muy valiosa y estoy absolutamente convencido va a generar mejores indicadores en materia de educación. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas de ustedes directamente. Bruce, ¿usted por qué no maneja las preguntas directas de… Gracias, presidente. Hay preguntas ya para varios ministros, algunas muy específicas, por ejemplo, esta es para el ministro de Hacienda. No, fíjese, no está tan difícil, ministro. Dice, para Minhacienda, ¿cómo eliminar las barreras tributarias a los emprendedores, las pymes y los nuevos negocios? A ver, como dijo el presidente, el futuro en materia tributaria requiere ampliar la base. O sea, lo que tenemos que lograr es buscar que más empresas paguen impuestos, que haya formalidad. Y eso significa, Bruce, que debemos buscar un canal de acceso, una especie como de escalera, que las empresas que hoy no están en la formalidad puedan ingresar, o los tenderos también puedan ingresar a la formalidad. Yo creo que una de las iniciativas en las que tenemos que trabajar más intensamente es en hacer más amigable el sistema, con menos requisitos para que las empresas que están en la informalidad entren, empiecen a pagar impuestos y de esa manera ampliemos la base. Ese es uno de los propósitos de la estructural, de manera que yo lo plantearía como uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante. Presidente, hay una pregunta para usted. Dice, dada la importancia en ciencia y tecnología, ¿no se debería aumentar el presupuesto en ese campo? ¿Cómo hacerla sostenible? No, la respuesta es, si hay los recursos, por supuesto que sí. Nosotros hicimos una reforma muy importante. En la reforma de regalías, el 10% de las regalías va directamente a unos fondos que deben invertir en ciencia y tecnología. En adición a eso, le dimos un descuento tributario a aquellos que invierten en ciencia y tecnología y le agregamos innovación, 175% de descuento tributario. Por cada peso hay un descuento tributario de $1.75 para las empresas que inviertan en ciencia, tecnología o innovación. Y aquí quiero hacer un llamado a los empresarios, utilicen ese descuento tributario porque ha sido muy poco utilizado. La innovación, y eso es lo que nos está diciendo el mundo, viene más que todo del sector privado. El gobierno puede estimular la innovación, puede hacer innovación en su inversión social, en muchas cosas que estamos haciendo, pero la innovación importante para mejorar la productividad y tener un crecimiento alto debe venir del sector privado. Por eso utilicen esos descuentos y en la medida en que podamos dar más recursos, por supuesto, porque eso es un factor importantísimo en el futuro de la competitividad. Muchas gracias, señor presidente. Para la ministra de Comercio e Industria, ¿qué posición va a tomar el gobierno frente a las restricciones impuestas por el Ecuador, dada la importancia que ese país tiene como socio comercial? Sí. Nosotros sabemos la situación que está afrontando nuestro vecino país y que puso a principio del año una salvaguardia a la balanza comercial, que nos las quitó a Perú y a Colombia y puso para el resto del mundo, y nosotros incluido, una salvaguardia a la balanza de pagos. Estamos todos los países que tienen una relación comercial
con Ecuador ante la OMC poniendo una queja que nos convoca el próximo mes de septiembre para oírnos y tomar una decisión. Simultáneamente, y Bruce lo sabe, y Analdés lo sabe, y ustedes saben, hemos venido trabajando con ellos, pero la situación de ellos es crítica. Siempre hemos tenido un superávit comercial con Ecuador del 2.000 millones de dólares. Y están enfrentando una situación difícil. Nosotros vamos a pelear que nos quiten la salvaguardia, sobre todo la del 45, pero tengo un dato muy importante. Ojo, aquellos productos que tienen 0 arancel, o sea que no tienen salvaguardia, no estamos utilizando, no estamos exportando, han caído. Entonces aprovechemos, porque el 45 es lo que menos tiene, pero no estamos aprovechando el del 0, el 5 y el 10.